Muy buenas tardes, mi nombre es Alan Hernández, soy endodoncista, soy de Tijuana y vamos a estar un poquito con ustedes compartiendo sobre el diente fisurado, fractura vertical y manejo y tratamiento de estos dientes con fibra de vidrio Interleak de Angelus. Entonces para mí es un gusto estar con ustedes. Ah, yo hice toda mi carrera aquí en Tijuana, desde la licenciatura, la especialidad en endodoncia y mi maestría en docencia también, y aquí con el gusto de estar bajo el cargo de Angelus, ¿no? Para entrar un poquito en tema, que nos vamos a ir muy estrictamente a la fractura vertical, primero tenemos que entender o saber distinguir propiamente qué es una fractura, ¿no? Estos son términos que acuñamos ya sea de construcción, de ingeniería y los aplicamos que también son viables en la biología, ¿no? Entonces vamos a entender que no solo es decir es que algo se rompe, es por qué se rompe, es entender los fenómenos que suceden, ¿no? Entonces primero va a ser una descontinuación, como nos dice la definición, o una separación de X material. Puede ser dentina, esmalte, hueso, pueden ser cualquier tipo de material que pierde esa unión y debido a una fuerza y se va a separar. Vamos a entender que no solo es la separación o las fuerzas que se aplican, sino qué pasa al momento de que se propaga esta fractura, que eso es lo que muchas veces nos va a afectar, ¿no? Y tenemos una afectación tanto mecánica como biológica, porque ya no estamos hablando de un material de construcción, ya estamos hablando de algo biológico. Y vamos a saber que, o sea, dentro de nuestras tres causas principales, pues son el estrés mecánico, que ahora sí, son los golpes, la masticación, la maloclusión, todo lo físico que va a suceder con este tipo de fracturas. El segundo va a ser cambios en bruscos en la temperatura en la boca. Yo muchas veces hago el ejemplo o la mención de que, bueno, de aquí, quienes fuman o usan aparato vape y de ahí van a tomar un trago ya sea cualquier cosa, pero frío, ¿no? El hecho de estar cambiando muy drásticamente la temperatura en la boca nos hace más susceptible tanto esmalte como dentina. Entonces, combinémoslo con un estrés mecánico, pues le estamos ahí debilitando la estructura. Y la degradación química que sucede de este mismo forma, como desde la formación imperfecta, como una melogénesis imperfecta, a una filtración de caries o a una descomposición química de nuestro esmalte y dentina, ¿no? Fuera de esto, lo que nosotros podemos contribuir como odontólogos, pues son un número de casos que podemos considerar. Para empezar, una sobreinstrumentación, el hecho de decir instrumenté más a un calibre más grande, un taper más abundante, no quiere decir necesariamente algo bueno. También hay que recordar que viene con su precio, que es perder estructura. Entonces, al momento de retratar o al momento de quitar caries, el que quitemos estructura en exceso que no debemos, pues también nos deja un debilitamiento de esta estructura menos resistente para aguantar pues toda la carga masticatoria. De ahí pues podemos hablar de un poste muy grande, que vamos a hablar de desgaste, de un efecto cuña, de una expansión de algún material como algún metal o alguna restauración intraconducto como extrañas que hemos llegado a encontrar en la boca, ¿no? Estamos en 2026 en este año. Am, yo quiero hacer como el hincapié de que estamos, aunque ya se nos hace un poquito lejano posiblemente, la pandemia no la hemos dejado tan atrás en cuanto a tiempo. ¿A qué me refiero? Algo que estalló en el 2019 y que propiamente empezó su boom más grande en el 2020, nos va a recordar que salieron disparados estos picos de dientes fracturados, obviamente por el estrés, la gente estaba preocupada, estaba estresada, estaba rechinando dientes terriblemente y por lo menos en mi práctica privada hubo un aumento de dientes fracturados, yo digo que 8 de 10 de los que me tocaba ver en consulta. Entonces, esto que estamos observando ahorita, yo digo, los dientes que no se fracturaron completamente durante la pandemia están sobreviviendo o se están terminando de fracturar en estos años después, ¿no? Por eso, aún así nos sigue llegando bastante fractura.
Yo digo que después de unos 10 años tal vez se va a estabilizar un poquito ya esta norma, pero hay que recordar de dónde estamos viniendo. Y si estamos hablando de que vamos a tratar varios dientes fracturados o con fisuras, pues tenemos que estar listos para poder dar un resultado. Son algunos de los resultados que tenemos, pero los vamos a discutir un poquito más adelante. Las fracturas generalmente pues, van a estar asociadas a dientes tratados endodónticamente. Esto nos lo va a decir toda la literatura. De nuevo, en mi opinión muy personal, yo digo que esto va a estar más equilibrado de lo que nos está diciendo este estudio. Eh, Las fracturas pueden suceder en un diente vital, en un diente necrótico, en un diente que no tiene tratamiento, en un diente que está entero, digamos, para llamarlo así. No quiere decir que porque tenga endo está más propenso. Antes se pensaba esto. ¿Por qué? Porque esta prevalencia nos la marcaban los artículos. Mencionando la diapositiva que pasamos hace un tiempo, es si tú desgastaste, si tú hiciste un acceso más agresivo, si pusiste un poste, si hiciste desgaste excesivo de la estructura, pues sí, por lógica, por sentido común, dejas una estructura más debilitada. Pero si no hacemos una rehabilitación adecuada, es la prevalencia del cual nos está hablando realmente. El error está del clínico que interpreta esto y que de aquí se pueden colgar incluso muchas casas comerciales de implantes en el decir, un diente endodóntico, pues no te sirve porque se va a fracturar. Obviamente, bajo las pruebas o las normas de un estándar aceptable, un diente tratado endodónticamente restaurado adecuadamente va a durar toda la vida y no tendría por qué tener problemas mientras se mantenga con su mantenimiento adecuado, ¿no? Esta, estos porcentajes yo siempre los manejo. Yo no estoy muy de acuerdo porque en mi práctica privada, para mí, yo creo que incluso ahorita es más un 60% dientes que no son tratados endodónticamente y se están fracturando, a incluso dientes tratados. Porque vamos a ver algunos casos más adelante, ¿no? El cuerpo yo creo que es de la maquinaria más increíble que existe en cuanto a proceso, en cuanto a regeneración, encontrar solución, mandar células de ataque y de defensa. Pero el error que tenemos y que yo siempre le explico a mis pacientes y que lo pueden tomar para sus pacientes es, oye, ¿por qué se rompe mi diente si los huesos se rompen y se pegan, ¿no? Bueno, él está en nosotros en explicarle a nuestro paciente que es verdad. Si yo me rompo un brazo, aunque sea chueco, pero se va a unir, se va a volver a pegar porque tiene componentes orgánicos. Pero la matriz inorgánica del diente también afecta o nos va incluso a limitar esta regeneración en cuanto a cemento y dentina. Entonces, esto es importante decirle, por eso un diente que se fractura no va a reparar. Fuera de esto, podemos tener el ejemplo de este diente, ese tejido de granulación que intenta pues clausurar o reparar o cicatrizar esta fractura, que es el intento del cuerpo, no lo va a lograr evidentemente, pero nos va a traer incluso una consecuencia que es la pérdida ósea, ¿no? Es importante tomar estos datos, estos del el consenso del 2017 de la clasificación de Perio de todas las periodontitis y donde nos deja un cuadrito muy pequeño sobre la etiología tanto de fracturas verticales como sus manifestaciones. Primero nos va a dar lo más clásico, ¿no? Bueno, estructura pobre, desgaste excesivo. Yo creo que eso está un poquito de más porque eso es lo que cualquiera puede encontrar. El decir tiene un postezote gigante, pues está fracturado. Pues sí, ya en ese punto, ¿qué haces, no? Pero lo que yo les comento es de que me llega mucho diente tratado o no tratado, íntegro o con restauraciones incluso muy pequeñas y dices, oye, este diente, ¿por qué se fracturó si está entero, si está íntegro? Aquí es donde tenemos que recordar que incluso en mi caso personal, que soy endodoncista, tenemos que recordar que somos dentistas antes que nada. Entonces, oye,
Yo no hago más que endodoncias. Pues está bien, pero mi deber es saber de otras cosas. Por ejemplo, oclusión, que es lo que muchos decimos, oh, es que yo, ¿por qué me meto en esto si yo... Pues sí, pero si no conocemos una maloclusión, pues no podemos tener estas correcciones más adelante, ¿no? Vamos a tener incluso características clínicas de la fractura vertical, que es lo que nosotros vemos. Esto es importante, lo que le preguntamos al paciente y lo que nosotros podemos ver o explorar clínicamente, ¿no? Este es un punto interesante. ¿Por qué? Porque en un caso inicial, y es el caso donde muchas veces hacemos el error de tratarlo endodonticamente. ¿Por qué? Porque tiene síntomas a la periodontitis apical. Tiene esa pequeña lesión, parece esa periodontitis apical sintomática que es agresiva, entonces tal vez no es tan notorio una fractura, pero por eso decimos, bueno, necesita una endoestediente. El problema es que si nosotros no visualizamos directamente la fractura, como nos menciona aquí, o en un caso más avanzado, encontramos una pérdida ósea debido a una bolsa profunda, como nos dice aquí, una presencia de un tracto, movilidad, es ahí nuestro error de diagnóstico, ¿no? Yo ya tengo como regla, en cuanto voy a examinar un diente, yo lo sujeto y lo intento mover. A mí me enseñaron, es que es con las puntas de los instrumentos para que así se examina la movilidad. En mi práctica, o sea, yo tomo con los dedos mi diente y intento moverlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si realmente hay movilidad. Me ha tocado casos en el que hago consultas y muy bonitas fotografías me mandan, radiografías excelentes, y digo, bueno, llego a hacer este tratamiento y se me ocurre tomarlo y el diente se mueve. Entonces dices, no se hizo esta evaluación adecuada, ¿no? Pero si vemos la parte inferior, es muy complicado ver cambios radiográficos cuando apenas va iniciando una fractura. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente pérdida ósea. Este es el punto difícil. No digo que sea válido el error, pero yo creo que aquí en este punto es decir, bueno, es que no lo pude detectar, pues bueno, lo detectamos después, ¿no? Y en la etapa avanzada de la fractura vertical, pues bueno, es muy obvio la lesión en J que conocemos, el halo que ya es la doble J como lo llamamos en la escuela, y pues ahora sí que la fractura se pare clínicamente y se vea fracturada una raíz, ¿no? ¿Por qué tengo que saber de oclusión? ¿Por qué? Porque tenemos que saber que no solo se rompe un diente porque lo tronó, porque el error que cometemos es que tu mordida es muy dura. Esa es una explicación que no es válida. Tenemos que saber que hay dos fuerzas principales o dos fenómenos en el que siempre es sometido un diente en la masticación. Uno es la compresión, o sea, al momento de chocar con el antagonista, el diente se va a aplastar entre sí, algo que es microscópico. ¿Por qué? Porque el esmalte no es como que sea flexible, pero al momento de liberar esta oclusión va a existir una tracción, o sea, va a querer regresar a su estado original. Esto jamás lo vamos a ver nosotros porque es un micromovimiento de los prismas del esmalte y de la elasticidad de la dentina, pero el problema es cuando nosotros no sabemos detectar cuando falla uno de estos ciclos. Al momento de nosotros estar participando en la masticación, pues tiene que haber un ciclo armónico entre la compresión y la tracción. ¿Por qué? Porque el diente a final de cuentas está diseñado para soportar este tipo de fenómenos, ¿no? El problema es cuando al momento de hacer la tracción se vence esa resistencia de esmalte y dentina y entonces empieza a haber una distorsión en este ciclo. El proceso de la degradación química, que es lo que decíamos. ¿Cuál es el caso más típico? La caries. Entonces, si yo tengo un surco o una cúspide involucrada con caries, pues ya no tengo la misma elasticidad de dentina, ya no tengo la misma resistencia del esmalte y es más fácil que se fracture o falle estos módulos de resistencia. Esto también es importante saberlo. Muchas veces es conocer el tipo de oclusión del paciente, que son las leyes que ya están hechas, y por eso podemos decir,
las fuerzas, mediante la formación de los surcos, las fuerzas de masticación se van a liberar, digamos, o las fuerzas se van a ir distribuidas mediante esos surcos hacia el lado lingual y bucal, hablando de un molar inferior, ¿no? Dices, bueno, hacia vestibular y hacia lingual se va a contraer y a traccionar el diente. ¿Esto por qué es importante si los surcos están diseñados para eso? Pues sí, pero eso nos da la explicación de por qué, si la forma de oclusión es de esta forma, la fractura sucede en sentido mesiolingual. Y esto nos da mucho sentido en el decir, pues sí, por lógica, si yo jalo y aprieto mi diente de bucal a lingual, pues en qué sentido se va a fracturar. Es por eso que el 90% de las fracturas suceden de este modo. Entonces, esto es importante saberlo. Simplemente el que sean estos los patrones, incluso aquí podemos ver algunos dientes que rompen ese patrón, que son perpendiculares o incluso paralelas al eje de oclusión, pero generalmente va siguiendo ese mismo tramo, ¿no? Esos son algunos de los casos que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, viendo cómo el patrón sí existe, ¿no? Esto es importante saberlo. ¿Por qué? La fractura no sucede de afuera hacia adentro, como muchos pensarían. Si algo se rompe, pues significa que se rompió de afuera hacia adentro. El módulo de fractura, si tenemos dos estructuras que están choque, y choque, y choque entre ellas, primero va a haber una deformación plástica. ¿Qué quiere decir? Se va a aplastar o se va a comprimir, pero se va a intentar de contener ese defecto. El problema es que cuando falla ese ciclo, esa microfractura interna se va a empezar a propagar o a prolongar y eso es lo que ya nos va a llevar una fractura hacia el exterior. Jamás va a ser el caso, puede suceder, pero no es como que se fractura primero la pared distal y de ahí corre hacia adentro. Muchos dirán, oye, pero es que yo he abierto dientes y sigo la fractura y se quita. Claro, pero esa fractura inició 1 o 2 milímetros adentro y se prolongó al esmalte, que ahorita vamos a ver algunos casos. Los tipos de fractura que son de ingeniería, de nuevo, el que nosotros tenemos más es el tipo uno, que es el modo de apertura. Los otros que son de lado a lado o incluso de depresión son extremadamente raros que suceden. Sí pueden llegar por ahí, pero son alguna pues hallazgo estadístico ahí extraño, ¿no? Pero va a ser el tipo uno. Para esto tenemos que saber que existe incluso una anatomía de la fractura. No nada más es que se rompió el diente y caminó hacia cierto lado. Para eso tenemos estos tres puntos. Primero tenemos que saber el punto de inicio, o sea, cuál es la parte más superficial o más externa. Doctor, tú me acabas de decir que no empieza de afuera hacia adentro. Y es verdad, pero su punto más fuerte y con donde dice aquí su punto de inflexión, o sea, su punto más frágil es su parte más externa. Para metodología, vamos a decir que este es el inicio de la fractura. Y las estructuras alrededor, pues son las que son un poquito más, digamos, propensas a seguirse fracturando. De ahí vamos a seguir a la punta de la fractura, donde aparentemente termina. Esta es un poquito complicada porque en este caso, pues se mete al conducto, pero no sabemos si ahí termina. Vamos a llamarlo donde clínicamente o visualmente puedo ver que termina, que es lo que nos va a determinar un poco la complejidad. A mí me decían mucho, si tú ves que una fractura se mete en conducto, espera que mínimo 2 milímetros ya esté dentro de ese conducto. Y entrando ahí, pues ya podemos incluso decir, oye, yo no puedo controlar hasta dónde se va a meter esta fractura. Entonces lo más probable es que ya esté fracasando. Si existe una fractura como esta pigmentada, lo más probable es que cabe bacteria.
Entonces eso es lo que nos va a llevar a un fracaso, ya sea endodóntico, de diagnóstico o de restauración. Y las caras de la fractura no es que no sean tan importantes, no le vamos a poner nombre a cada cara, pero nos ayuda a conocer sobre todo la dirección. Yo creo que es mil veces mejor que fuera una fractura recta, porque mínimo lleva una sola dirección de liberación de estrés, a esta que es oscilante e incluso hace una curvatura y se regresa. Es más probable que se fracture un caso de estos. A las fracturas las podemos clasificar tanto en completa como en incompleta. Yo creo que aquí es uno de los puntos en el que existen muchas clasificaciones, existen muchas características de esto, pero yo creo que lo que más podemos mantenerlo, lo más simple es mejor. Una fractura incompleta no quiere decir que no baja hasta el ápice o que no va desde la corona hasta el ápice. ¿Qué quiere decir? Que es una fractura vertical en la raíz, pero por una sola cara de la raíz. Y una fractura completa es que va de lado a lado. Esto que nos pudiera decir en algo radiográfico, la incompleta nos daría una lesión en J, porque solamente hay una sola cara de fractura. Pero la fractura completa nos daría la fractura en forma de halo, como una U. ¿Por qué? Porque ya va de lado a lado y por ambas caras ya existe una filtración que nos da una doble lesión. Para poder detectar una fractura, tenemos estos 5 métodos. Aquí les pido una disculpa porque se me cambió el color de la diapositiva, pero la primera sería una cirugía exploratoria. ¿Por qué? Porque muchas veces si mi fractura es de ápice hacia corona, pues posiblemente no termina de atravesar toda la estructura y el sondeo no me permite observarla. Este es un caso que me mandaron para retratamiento. Estaba muy extraña la lesión, entonces decidimos hacer una cirugía exploratoria y fíjense lo que estamos encontrando. El segundo sería transiluminación con una luz fría blanca, el poder proyectar a través de las fracturas y poder observar mejor. La evaluación radiográfica y tomográfica, pues es evidente que la necesitamos, que es ver el tipo de lesión. El cuarto sería la tinción mediante detector de caries, pigmentos, todo esto, y un sondeo, como podemos ver, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son casos, yo creo que de mis primeros casos, cuando apenas documentaba con mi teléfono, apenas era un recién egresado, y el poder decir, oye, yo veo una lesión apical estrictamente en apical, pues lo lógico que te marca es, pues es un retratamiento porque algo está fallando, pero desde aquí estamos viendo en la radiografía cómo existe una instrumentación muy severa en estos conductos y al momento de abrir el diente, pues tenemos esta situación, ¿no? De lado a lado, ya con un pigmento muy marcado y pues un sondeo, fíjense que va hasta prácticamente el ápice, entonces estamos evitando estos puntos de aquí. Otros puntos que alcanzamos a ver este tipo de fracturas en el cual el sondeo también es muy evidente, pero aquí incluso lo que me preocupa es el cambio de coloración de esta fractura. ¿Por qué? Porque ya hay caries. Y si hay caries, hay bacteria. Yo, por más que meta un ultrasonido, por más que meta una lima, jamás de los jamases voy a poder eliminar la bacteria que está ahí. Entonces, por mejor que quedara un retratamiento o un tratamiento endodóntico, pues va a haber este tipo de problemas, ¿no? Entonces va a haber bacteria presente, nos va a llevar a un fracaso muy evidente. Estos casos de doble tracto sinuoso, vemos una restauración extensa, eh, un fracaso, una fractura de la misma, con doble lesión de halo, entonces pues no nos da mucho factor acá. El decir es que yo no lo veo fracturado, pues fíjense cómo simplemente el usar un azul de metileno aquí nos da toda la información que necesitamos, ¿no? Este molar yo lo tengo ya muy presente porque al momento de estarlo fotografiando uno recuerda y decimos, siempre que este molar, si me pudiera hablar, qué tantas historias me pudiera decir. ¿Por qué? Porque este molar ya te está dando mucha, mucha información, ni siquiera con radiografía. Para empezar, tenemos lo que tal vez para muchos es obvio,
que es, para empezar, cúspides planas. Ya no tenemos cúspides, este paciente es bruxista, se acabó las cúspides, este paciente tiene una amalgama, que fíjense cómo el factor de la amalgama muy poco afectó, siento yo, porque es una amalgama incluso muy conservadora. Sí tiene algo de filtración, va a haber expansión, sí, claro, pero no creo que sea el tamaño como para hacer una fractura. Pero aún así, al momento de tincionarlo, fíjense cómo ya existen múltiples fracturas muy notorias y las que no se alcanzaron a tincionar, pero que sí se alcanzan a percibir, ¿no? Y al momento de usar esta luz fría, fíjense cómo de lado a lado, incluso las fracturas interfieren con el paso de la luz o lo interrumpen. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque si todas fueran de este estilo, diríamos que son fracturas menos profundas. ¿Por qué? Porque permite el paso uniforme de la luz. Pero si cambiamos de cara, fíjense cómo esto nos dice, estas fracturas sí son profundas porque en un ángulo evita el paso de la luz. Entonces esto ya es algo a considerar. Esta es una colega dentista. Yo siempre menciono que lo que más me llena de algún orgullo es que mis colegas y mis amigos me busquen a mí para atención. Es este caso que ella perdió su provisional, tiene un tracto sinuoso como podemos ver, tiene una restauración temporal y tiene este diente, ¿no? Su radiografía me la envía y tenemos esta información. En algún momento tuvo un poste ahí, se lo retiraron porque quisieron como empezar a hacer el retratamiento y la indicación de su dentista en ese momento, porque ella no vive en la localidad donde yo estoy, es de que mi dentista pues vio un tracto, yo también lo vi y asumí que era endodóntico. ¿Por qué? Porque en la escuela nos enseñaron que si sale un tracto, pues es necrosis. Fíjense cómo podemos caer en esta trampa. El tracto o la fístula, como la quieran llamar, es una manifestación de una lesión. Pero de dónde viene esa lesión es lo importante. Y si alcanzamos a ver, por mejor o mal hecha que esté esta endodoncia, no es el origen del problema, porque mi lesión no viene de los ápices, viene de una zona proximal, incluso de furca. Eso ya nos está dando información. Al momento de yo retirar esta contaminación, fíjense cómo hay una pequeña migración de pus en los conductos mesiales y al momento de pigmentarla, pues se ven dos fracturas. Esto ya nos está diciendo, ya ni siquiera una, sino que ambas raíces mesiales ya están siendo afectadas y ya hay una contaminación ahí. La tomografía que nos mandó la paciente también nos da esta información donde no solo hay pérdida de las tablas, se puede ver en este caso el rumbo de la fractura y la continuación de la pérdida. Entonces, esto es algo que ya está tanto radiográficamente como clínicamente como tomográficamente verificado. Esta es una visión frontal. Pero yo siempre les hago este hincapié a los doctores que me hacen una referencia. Incluso ustedes háganlo como costumbre. Am, esta información de esta fotografía nos dice ya mucho, pero ¿cuántas veces no obviamos el siguiente paso? Esta fotografía muchas veces no la tomamos. ¿Por qué? Porque nos encerramos tanto en el decir, tiene una lesión, le voy a hacer una corona y arréglame este diente endodoncista. Entonces, tenemos aquí algo que, repito, no soy protesista, pero tengo formación de dentista. Entonces, yo tengo que saber, oye, mi paciente perdió la dimensión vertical. Si estuvo un tiempo ya sin su corona, entonces significa que estuvo ocluyendo con la dentina. Entonces es lógico que va a haber, para empezar, una superficie dura como el esmalte contra la dentina, pues va a fracturarla. Entonces, ¿un diente tratado endodónticamente significa fractura forzosamente? Pues no, hay que quitarnos esta falsa idea de la cabeza.
Esta es una diapositiva que yo siempre le pongo a mis alumnos, que son los mitos dentales que a mí se me enseñaron desde licenciatura y antes se enseñaban y se siguen enseñando. Entonces, en un diente tratado endodónticamente, forzosamente lleva un poste y debe llevar una corona. Esto para evitar que se fracturen porque el diente se seca, ¿no? Que ellos, pudiera decir que no hay cosa más alejada de la verdad, pero el saber por qué suceden estas cosas. Porque de repente dicen, oye, yo no le hice corona a mi diente y se fracturó. Y tú me habías dicho que no todos los dientes requieren poste y corona. Bueno, hay que entender el por qué sucede, ¿no? Para empezar, un diente va a tener influenciada su humedad, su estructura y mediante un procedimiento. A mí me decían, un diente tratado endodónticamente se seca porque le quitas la pulpa, que es lo que lo nutre, entonces por eso se seca y por eso se va a romper. No, la estadística nos dice que de un 9 a tal vez un 11% es lo que pierde de humedad. ¿Y cómo se mantiene? Pues con humectación, ¿no? Bueno, para empezar, tendríamos que tener que recordar que tenemos ligamento periodontal, el cual nutre este diente. Entonces, no se pierde completamente. Habrá algún porcentaje que pierda, pero no va a perecer de un día para otro. Vamos a saltar aquí una diapositiva. Muy bien. Hay que recordar que tanta estructura perdemos. Una puede ser mediante la eliminación de restauraciones previas, de caries, ¿qué tanto diente nos va a quedar? Este es un estudio que me agrada mucho en premolares, en el cual nos dice una cavidad clase uno conservadora normal ya te está perdiendo un 20% de rigidez. Una cavidad clase 2 te pierde un 40%, una sola pared. Y una clase M o D te puede llegar a quitar el 63% de rigidez. Esto es en tamaños normales, conservadores. Ahora, ¿cuántas clases M o D no tenemos que nos llevan casi todo el diente? El acceso endodóntico, por más pequeñito que sea, va a ser un 5% de rigidez. La instrumentación nos va a quitar un 12%. Vamos a perder aún así todavía estructura porque no solo es lo externo, es lo interno también. Entonces, fíjense cómo una cavidad central clase uno, si sumamos todo esto, entre estructura y humedad ya nos pierde 46%. Entonces, es casi la mitad de una cavidad central. Una cavidad de una pared y una cavidad M o D, fíjense cómo oscila desde el del 66% hasta casi el 89% de estructura. Doctor, y entonces, si todo pierdes, ¿por qué no ponemos poste y corona? Pues bueno, vamos a recordar el por qué, ¿no? El poste, para empezar, me va a pedir una eliminación adicional de estructura. Ahora vamos a recordar que si yo hago esto y lo quiero reemplazar con una resina compuesta normal y no controlo las fuerzas de oclusión, pues evidentemente va a existir una fractura. Es clarísimo. La importancia de cuánto integridad o cuánto diente nos queda es importantísimo. ¿Por qué? Porque cualquier diente que nos quede con menos del 30%, evidentemente corre mucho riesgo de fracturarse. Pero vamos a entender estos riesgos verdaderos. A mis alumnos yo siempre les muestro esta diapositiva también porque tenemos tres opciones directas, inmediatas, para hacer una rehabilitación, evidentemente sin pensar en algo de laboratorio, ¿no? Que es una resina compuesta, es colocar un poste y son la combinación de fibras largas y cortas. Entonces, esto ya vamos a entrar un poquito en materia. Afortunadamente tuve la oportunidad de ir a Londrina, a Brasil, con el grupo de Angelus y de Dental Trading. Nos capacitaron increíblemente en esos días de capacitación
nos hicieron presentar casos, compartir y yo creo que es de las mejores experiencias de aprendizaje que he tenido. Y esto te abre mucho el panorama. ¿Por qué? Porque te hace compartir no solo con colegas de tu país, sino con ontologías de otras naciones en el cual te dan la capacitación directamente en la fábrica. Entonces no solo es entenderlo, sino que te resuelven un mundo de dudas. Ahí pude conocer a un mundo de dentistas que sigo teniendo contacto con ellos. Algunos de ellos estarán aquí conectados y nos seguimos procurando bastante. Hicimos muy buen grupo. Yo creo que el caso principal, sin hablar de la corona, sería el duelo del poste y por qué usar una fibra, ¿no? Esto es para mí la diapositiva más importante que va a haber el día de hoy. ¿Por qué? Porque a día de hoy yo le sigo preguntando a colegas que ya son egresados de más edad, de alguna otra época, vamos a llamarlo así, y nos siguen diciendo lo mismo. Es que yo le voy a poner un poste porque con esto refuerzo el diente. Con esto lo hago más fuerte y con esto evito que mi diente se rompa. Cosa que no puede ser más alejada de la verdad porque el único efecto verdadero que cumple el poste es la retención. Es que mi material no se despegue y se mantenga en su lugar, pero eso no es sinónimo de reforzar y no es sinónimo de dar más soporte, cosa que sí cumplen las fibras largas. Sí da un refuerzo a la estructura porque evitamos que se fracture con tanta facilidad. Sí da un soporte a las cúspides y aparte ayuda a retener el material. Entonces cumple la misma función que el poste más dos más. Si ustedes me dicen, estas son las de las fibras, están en todo lo correcto. eh, este es un punto un poquito de inflexión en el poder decir que yo utilice fibras de refuerzo no quiere decir que todas las marcas comerciales son iguales y que todos los componentes son iguales o que se usan de la misma forma. Am, algunos ejemplos claros para, sobre todo, quitar estas confusiones son la clasificación de las fibras por su composición y estructura. ¿Por qué? Vamos a hablar nosotros de fibras de vidrio como tal. Existen fibras de polietileno y existen fibras de carbono. Pues, ¿cuáles son? A mí me dijeron fibras, pues yo pienso que todas son las mismas. Las fibras de vidrio, que son las que vamos a tocar el día de hoy de Angelus, nos vamos a meter un poquito en las características más adelante al momento de su uso, pero eh, como nos dice la diapositiva, es fibra de vidrio como tal. Es como si desglosáramos un poste y lo hiciéramos una trenza. Su segunda clasificación sería por la longitud. Las fibras largas, que es una trenza continua e ininterrumpida, serían las fibras interlig, en este caso de Angelus. Las fibras cortas, que serían las ya modificadas con resina, son microfilamentos que vienen impregnados en una resina y lo vamos a ver más adelante también. Mediante a su formato y tratamiento, esto es importante porque hay mallas que son, que parecen como un tejido, como de abuelita, y está la trenza de Interlig, ¿no? Entonces también vamos a ver, porque aunque se parecen, no es lo mismo. Vamos a enfocarnos un poquito. Existen las fibras de polietileno, que sí está en la casa comercial de Ribón. Es ilógico no reconocer esta marca, pero esto es importante porque su composición es diferente. No es decir que no funciona, pero si ustedes toman una Ribón y la quieren usar como una Interlig, no les va a funcionar. Igual, si ustedes quieren usar una fibra Interlig con el mismo tratamiento de una Ribón, no están cumpliendo la instrucción del fabricante y aquí es saberlo y esto es muy, muy importante. Y las fibras de carbono, eh, que son mediante fibras de resina epoxi, yo no he tenido mucha experiencia con estos, pero su principal función es dar como este esqueleto para las placas o prótesis sobre implantes. El detalle es que estéticamente pues no nos favorecen mucho porque tienen este color negro oscuro, entonces si queremos trabajar en una zona anterior, pues posiblemente se puede hacer traslúcido. En
Prótesis sobre implantes sí se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque como es muchas veces cerámica la que va encima, pues no se alcanza a ver y les da un soporte pues bastante favorable, ¿no? Esto es algo que les quería hacer énfasis. ¿Por qué? Porque no en todos los casos se utilizan todo de la misma forma. El caso más obvio que yo les puedo traer es el de Ribón contra Interleague. Y de nuevo, no es decir es que una es mejor que otra, pero las dos tienen sus indicaciones. No sirve que compren la fibra más cara si no la sabemos usar. Una, repitiendo, la composición de Ribón es de polietileno. ¿Esto qué quiere decir? Viene de una eh, un degradado, vamos a llamarlo así, o de origen del Kevlar. ¿El Kevlar de dónde lo encontramos? Pues es el filamento de los chalecos antibalas. Entonces de ahí viene esa dureza. Interleague es fibra de vidrio. Es tal como si nosotros, les repito, deshilacháramos un poste de fibra y lo hiciéramos una trenza. Ojo, las fibras de polietileno, en este caso, requieren un adhesivo específico de cierto bis GMA o de cierta generación o el propio comercial de la marca. ¿Por qué? Porque lo tienes que dejar humectado para que adhiera cierta adhesión. Si ustedes lo ponen directo al diente, nunca va a haber una adhesión y nunca vas a explotar sus ventajas adhesivas. Interleague ya viene prehumectado, ya viene con su propio adhesivo. Algo que tiene Angelus es que tiene la lista de sus materiales listos para usar. Entonces, no requiere una prehumectación, no requiere un adhesivo especial, no requiere un tratamiento, ya viene humectada, entonces en cuanto tú la sacas del paquete, ya está lista para que la metas en boca. Eso es una ventaja que a mí se me hace pues bastante buena. Ojo, las fibras de polietileno requieren una tijera especial, porque esto es una pregunta muy común. Oye, yo me compré Interleague, ¿qué tijera específica requiero? Porque yo he escuchado que las fibras requieren una tijera específica o un instrumento de corte específico. Interleague no requiere ninguna tijera específica. Si su tijera les costó 100 pesos, 50 pesos, les va a funcionar perfectamente y no va a haber un deterioro del material. La única recomendación es que fuera una tijera quirúrgica, pues ¿por qué? Porque tiene un filo pues más diseñado, que no sea una tijera de papelería, digamos, nada más. Y el costo pues es increíblemente bajo en comparación, ¿no? Otra diferencia es que una es una malla tejida, recuerden, es como si estuvieran tejiendo una bufanda, que eso va a tener cierto efecto en sus propiedades, y Interleague es una malla trenzada, es literalmente una trenza aplastada. Una ventaja que tiene la fibra de polietileno es que si yo la corto no se va, digamos, a deshilachar. ¿Por qué? Porque se queda en su mismo lugar porque son pequeños como monobloques unidos. Y Interleague sí se puede separar. ¿Por qué? Porque si una trenza la cortas, pues si la estás manipulando en exceso, pues se puede deshacer. No quiere decir que ya pierde sus beneficios. Evidentemente es mejor que esté trenzada, pero es muy poco lo que se pierde. Algún caso que hemos tenido aquí, que lo vamos a ver más adelante, algo apoyando en la detección de casos. Fíjense cómo este caso es algo, sale en anomalía. ¿Por qué? Porque es un sondeo palatino. Es un poco extraño. ¿Por qué? Porque tendría que ir de Messier distal si recordamos. Fíjense cómo con la misma sangre ni siquiera necesité pigmentar. Fue mi pigmento natural la sangre. Y aquí podemos decir, bueno, tal vez el surco está muy profundo y me ha tocado y no significa que esté fracturado. Pero entonces, ¿por qué hay sondeo en esa cara, no? Al momento de aislar ya empezamos a ver un poquito el contorneo de la resina que hay en la parte vestibular, pérdida de estructura ahí en proximal, sigue marcado ese surco y al momento de pigmentarlo pues ya tenemos una mayor idea aquí, ¿no? Al momento de lavarlo, fíjense cómo ya tenemos un trayecto de la fractura muy establecido. Este es un caso que no es restaurable porque se va en la pura raíz palatina. Otro caso que no lo podemos confundir muy fácil, en el cual tenemos estas raíces
con lesiones, se ve un monobloque ahí más o menos hecho, entonces es lógico que digamos, bueno, pues hay que repetirlo, posiblemente existe una filtración, hay que repetirlo, ¿no? No se ve nada fuera de lo común, un retratamiento, digamos, normal, ¿no? El problema es que, repito, cuántas veces nos fijamos en el tipo de restauración previa que existía, ¿no? Fíjense, esto es más resina que diente y el hecho de decir es que yo voy a salvar este diente, el que yo diga eso no significa que voy a hacerlo o mínimo tener los materiales para hacerlo, porque la protección cuspidia aquí nunca existió, no hay cúspides. Yo digo que una corona muchas veces es necesaria y mucha gente ya las está satanizando, pero si no tienes protección cuspidia o no vas a hacer por lo menos una overlay, una onlay, tienes que hacer algo indirecto, ¿no? La eliminación aquí de materiales, presencia de caries que va siguiendo la misma fractura, cómo ya se sigue la línea de fractura a lo largo del sondeo también, y la fractura entra en conducto. Entonces es algo desfavorable también. Este caso de una lesión en la raíz mesial de un molar inferior. Mapeamos el tracto. Fíjense cómo nunca nos lleva ápice a pesar de que existe una lesión apical. Cómo nos va todo en esta forma hacia la furca, a pesar, repito, de que hay un instrumento separado y se ve ahí una estructura rara en mesial, en el cual pusieron un poste en una raíz mesial. Y todo nos lleva aquí a que es un stripping. Fíjense cómo existen dos lesiones apicales separadas por un trabeculado. Y el peor de los casos es que ahí está el stripping, ¿no? Estos casos tampoco recomiendo intentar, pues, salvarlos. ¿Por qué? Porque ya es una fractura que va a seguir caminando, ¿no? Estos casos que nos llegan, que son cantilevers, que son esta inflamación y que nos manifiestan este tipo de movimientos, pues tampoco son restaurables, ¿no? Doctor, pues es que me estás poniendo puros casos de fractura que pues son extracción, ¿no? Pero bueno, también existe una terapéutica para el diente fisurado que sí podemos intentar salvarlo. Este es un muy buen artículo del doctor Paquet. Entonces nos hace un algoritmo bastante interesante. ¿Dónde se ubica la fractura? Primero. Si es únicamente en esmalte, es superficial y es una línea de fisura. Si nos ponemos una lámpara, todos los que estamos aquí en los dientes, vamos a tener decenas de fracturas. Pero como son en esmalte y superficiales, no hay un tratamiento real. Simplemente pues cambiar hábitos, corregir la oclusión, todo esto. El problema es que cuando la fractura ya afecta dentina, aquí ya hay un problema, porque sí se propaga. Hay que recordar por qué se fractura primero el esmalte, porque el esmalte, los prismas, no van a tener esa flexibilidad para detenerlo. Y muchas veces se hace este estillamiento. En cuanto se topan con dentina, por eso muchas veces, como tenemos colágeno en la dentina, y esta microelasticidad, pues son capaces de aislar esa fractura y por eso nuestros centrales no se han fracturado. Pero al momento de que ya empezamos a ver una fractura vertical que no está contaminada y que no tiene una manifestación de radiográfica, pues sí es muy bueno hacer una cobertura cuspidia total. Esto no se traduce en corona, pero mínimo sí una overlay o una onlay. O sea, cubrir cúspides. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que se siga abriendo ese diente. Cuando es oblicua, que va en otra dirección, pues bueno, nos hace este algoritmo de nuevo que es cómo se ve el resto del diente. O sea, tenemos caries, perdimos más diente, el nivel óseo, el diente se ve mal. De nuevo recurrimos a la protección cuspidia. Y aquí no se trata de decir, ah, pues mándalo todo a corona. No, no necesariamente, pero en muchos casos es la solución. ¿Por qué? Porque es proteger el diente. Aquí no es porque se hizo un tratamiento endodóntico fallido. Aquí es porque el diente se está fracturando y se va a separar. Y si el diente se ve relativamente bien, o sea, no hay caries,
no hay una restauración tan extensa, pues sí nos podemos quedar más limitados a una onlay y posiblemente hasta de una sola cúspide. Pero esto ya lo tenemos que ver mucho con el departamento de prostodoncia o del encargado, ¿no? Este es el caso típico que les va a llegar, que en mi caso muy personal, yo diría, está muy conservadora todavía la dentina, o sea, está debilitada, pero no está extremadamente débil como para yo clavarle un poste, pero para ponerle una resina sí está muy grande. Entonces, cuando entramos en este limbo, y si lo ponemos de esta forma, fíjense cómo nuestras cúspides que están en morado, pues prácticamente no existen. Nuestras paredes proximales están muy débiles, entonces, ¿cómo rehabilitamos? Ya decidimos que lo vamos a mandar a Onlay, Corona, lo que ustedes deseen. Pero entonces, ¿yo qué haría aquí? Haríamos primero nuestra adhesión normal, cotidiana, nos haríamos nuestro adhesivo. Y a mí me gustaría colocar una muy pequeña película de resina fluida. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi piso, que es irregular, se vuelva una camita regular, ¿no? Yo empiezo a medir de cúspide a cúspide con mi sonda y me permite traducir o pasar esa medida a mi fibra. ¿Cómo lo voy a hacer? Mi fibra, si yo la saco del paquete, que ahí se empieza a asomar la pequeña fibrita, yo la puedo poner encima y con una tijera la puedo recortar directamente. Abro ese papelito como un libro y me va a sacar mi fibra, que ahorita la vamos a ver. Existen dos técnicas que le voy a mostrar. Primero la directa, que se trata de bajar una pequeña porción de resina compuesta, adosarla en las paredes y formar lo que yo llamo una U. ¿Qué quiere decir? Voy a empujar un poquito hacia las paredes esta resina para que al momento que yo baje mi fibra se pueda adherir a esta resina. Esta es la resina como tal. Fíjense cómo en la pura orilla un poquito se deshilachó, pero no hay ningún problema. Ahí se alcanza a ver incluso el adhesivo que trae la fibra. Aunque se vean una trenza gruesa, dentro de ellas hay cientos de fibras. Entonces, por eso les repito que no sucede nada, que se pierda un poco la trenza como tal. ¿Yo cómo haría este caso? Esto es importante porque si recordamos cómo son las fuerzas de oclusión en un diente, recordamos que son de bucal-lingual, la tracción y la compresión. Entonces yo quiero proteger esa dirección. Por eso la pondría en esta zona. Esto está encima del diente, evidentemente, pero con mi instrumento yo lo empujaría y formaría esa U de nuevo y la iría empujando hasta que se va perdiendo y se va adhiriendo. Tiene que caer en resina completamente. Fíjense cómo se va difuminando un poquito ahí y nunca llega a el esmalte. ¿Por qué? Una fibra de vidrio nunca debe de quedar expuesta. Esto sí es primordial. ¿Por qué? Porque va a decir algo que nos favorece la fractura o mediante esa exposición pues se puede haber una filtración. A mí me gusta siempre hacer una doble tira, que ahora es en las cúspides contrarias, y ahora nos deja esto. Doctor, pero entonces, ¿por qué no se protegen las cúspides como tal? Aquí es importante recordar que si yo voy a hacer una preparación, ya sea completa o parcial, voy a perder ese esmalte. Entonces, mi fibra tiene que quedar enterrada, mínimo 2 milímetros de resina sobre ella para que quede bien protegida y todo lo demás es el espacio que vamos a perder en la preparación. Sería ilógico que yo pusiera mi fibra hasta la cúspide sabiendo que voy a preparar y que la voy a dejar expuesta. Entonces, por eso tiene que quedar enterrada. Al momento de fotocurar, bueno, podemos mover aquí. Aquí se puede ver cómo incluso me quedó un poquito arriba en la cúspide. Aquí la ventaja es que podemos fotocurarla y con una fresa pueden eliminar el excedente y no pasa absolutamente nada. A mí sí me gusta hacer la combinación de fibras largas con cortas. La fibra
larga nos va a cumplir una protección, eso sí, unidireccional. En la dirección que tú apuntas la fibra es donde va a ser esa retención o ese jaloneo, digamos, hacia el centro del diente. Y la fibra corta tiene hacia todas las direcciones. Doctor, entonces, ¿por qué no utilizo solamente fibra corta si me va a proteger en todos lados? Cuando yo tengo un diente fisurado, yo sé exactamente en qué sentido van esas pérdidas. Entonces, yo combino la predictibilidad de una fibra larga exactamente en la dirección que yo quiero proteger y encima yo puedo colocar una capa de fibra corta y me va a tener ahora un refuerzo hacia todos lados. Entonces, ven cómo no están peleadas una con otra y eso es un refuerzo para un diente perfectamente que está comprometido. Entonces, yo lo tengo que proteger de todas maneras. Pueden hacer su resina, ahí hice nada más una pequeña reconstrucción porque yo sé que este diente se va a preparar, pero está bastante sencillo. Fíjense cómo tenemos este otro caso clínico, que es un caso que nos llega así, con una restauración temporal. Fíjense cómo tiene un aplanamiento en la cara oclusal y pues está interesante, ¿no? Nos llega de esta forma, nos llega con el conducto palatino desobturado. eh, a la paciente le dolía al ocluir, entonces desobturaron el conducto palatino. Yo a veces es lo que digo, molesta con la oclusión, es periodontal o es protésico, entonces hay que encontrar la falla. Llega conmigo de esta forma, no hay un daño radicular, no hay un daño con seno, no hay una inflamación de la membrana, entonces endodóntico no es el fallo. Y repito, ¿cuántas veces no tomamos esta fotografía o no nos fijamos en la oclusión? Entonces, fíjense cómo, pues sí, por eso rebajaron el diente. Y por eso sigue doliendo, pues porque tiene esta antagonista completamente invadiendo el espacio que no debe. Terminamos el tratamiento de conductos, hicimos una disección de la fractura que ahí se alcanza a ver perfectamente y terminamos acá. Antes de hacer esa disección, perdonen que se me movió la diapositiva, fíjense cómo está una fractura. Entonces es importante hacer ese reconocimiento. Pigmentada, que aquí es donde se nos saltó la diapositiva, pero ahí está. Hacemos la disección de la fractura. ¿Por qué? Porque sí quiero ver hasta dónde llega. Se hizo una clase 2, por lo tanto, yo hice mi banda, recupero que sea clase 1, ya hice mi cama de resina fluida y ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, que es tomar mi fibra y colocarla cruzada. Hago la misma combinación con fibras cortas y hago mi restauración. Este diente lo vamos a tratar con un provisional para recuperarle la forma y vamos a tratar el diente inferior porque hay que liberarle espacio, porque si no, este paciente me va a seguir regresando con el dolor al ocluir. Posiblemente la fibra le va a ayudar un tiempo, pero como no corregimos la maloclusión, pues va a haber un problema de nuevo. Fíjense cómo liberamos la oclusión un poco, pues para que descansara y ya quedó todo bien, o sea, no hay ningún problema. Es algo muy simple. La fibra es extremadamente simple de colocar. El problema es no conocer la oclusión o el origen de los causantes. Este es un caso, es el papá de un amigo. Vemos cómo tenemos una restauración ahí defectuosa, mezcla de dos materiales incluso. Mi paciente trae dolor a la masticación y en otra oficina le dijeron, ¿sabes qué? Pues te duele, piensan que el dolor es endodoncia, entonces endodoncia, poste, corona. Vino por una segunda opinión y yo dije, bueno, pues posiblemente traes algo ahí extraño con esta restauración, vamos a quitarla. Y al momento de quitarla, fíjense cómo está esta fisura. Entonces, algo que hicimos fue disecarla un poco, vemos cómo está la fractura ahí, hacemos el procedimiento adhesivo normal, una muy pequeña película ahí, y aquí, aunque estamos diciendo, oye, me tiene que ir de bucal a lingual,
yo coloqué mi fibra en esta dirección. ¿Por qué ahí no, doctor? ¿Por qué? Porque para empezar yo tendría que haber quitado más diente para que entrara la fibra. Yo la coloqué en este sentido como si fueran una X en lados encontrados, porque aún así estoy jalando mesial con distal, se mantienen unidas, hago esta restauración, la dejo fuera de oclusión y aquí mi paciente va a requerir una protección cuspidia. ¿Cumplí con la función? Sí, el paciente a la semana me dice, oye, es que ya no me duele nada. Hacerle el recordatorio, claro, pero tienes que tener la protección cuspidia, porque si no, por más fibra que yo te ponga, pues puede haber un fracaso. Muchos odontólogos nos dicen incluso, esta restauración puede ser definitiva porque la restauración cumple un cierto nivel de refuerzo. Yo todavía no me siento muy cómodo diciendo 100% así. Yo haría esta restauración y pondría una overlay, una corona, lo que vean viable y el paciente tendría que estar bien. Y sobre todo, pues evitamos un tratamiento de conductos que no era necesario, era un caso oclusal. Esto es una muy pequeña plática de lo que les tenemos de algunos casos clínicos. Evidentemente tengo muchos, muchos casos que poderles compartir, pero esto es en algo posiblemente ya más detallado. Repito, el Interleague es un material muy noble, es extremadamente fácil de usar. Pero si no conocemos su método de uso, sus limitaciones, sus indicaciones y todas las ventajas que nos da, pues solamente estamos usando materiales por usarlos. Y ahí es donde nosotros caemos en el desuso y caemos en el error de usar materiales solo por moda. Y no se trata de eso. Cualquier material que ustedes utilicen les va a funcionar. Cualquier fibra les va a funcionar, pero háganlo con las indicaciones adecuadas, háganlo con una curva de aprendizaje, aprendan su manipulación, sus limitaciones, todo. Entonces yo espero que les haya funcionado, que les haya servido de algo y quedo a la disposición. Están mis redes sociales en el QR que está aquí abajo y mediante las redes sociales de Dental Trading y de Angelus también nos podemos acercar para cualquier tipo de capacitación, de dudas, preguntas, con mucho gusto y yo quedo agradecido con ustedes y siempre listo para poder colaborar con ustedes. Doctores, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quieran hacer al doctor Alan? ¿O bien? Lo que ustedes Que esté todo gusten. bien aquí. ¿Dónde comer en Tijuana? Sí, es importante saber de que la limitación de Interleague no es como tal el desuso. ¿Por qué? Porque yo puedo usar incluso Interleague en una resina extensa sin que sea un caso endodóntico. Puedo usarla de diario. Pero saber de oclusión y saber de corregir problemas oclusales yo creo que es más importante incluso que el material. ¿Por qué? Porque yo he visto casos con fibras que fracasan, pero nunca hicimos protección cuspidia, nunca detectamos una fractura o la fractura era demasiado para el material. Entonces, aquí es donde dicen es que el material no sirve, porque a mí me dijeron que el material salva las fracturas. No. Es muy variable el mundo de las fracturas y como sí puede ser que te solucione en muchos casos, puede ser que unos pues ya están condenados y aunque irrigues con agua bendita va a fracasar, ¿no? Entonces sí entender este tipo de limitaciones y que estamos tratando con biología, no es algo mecánico que es 100% predecible el cambio, ¿no? Doctor, a mí me gustaría preguntarte qué tinción es la que estabas usando. Se veía una tinción como verde y siento que tiene mejor penetración que el azul de metileno. Doctora Paola, un gusto saludarte.
Igualmente, Y doctor. es detector de caries, me parece, si no recuerdo mal, creo que es Ultradent. Es Correcto. el detector de caries verde, normal. Perfecto. El azul de metileno, fíjate que es muy bueno, pero no solo mancha las fracturas, sino mancha el diente. Y a veces es Justo. complicado quitarlo. Limpiarlo. Y el Ajá. diente queda azul. Entonces tienes que limpiarlo con un ultrasonido, con alcohol. Terminas quitando más diente por limpiar la tinción. Y este no, este con agua se va muy fácil y lo que se queda pintado es que está penetrando. Entonces, detector de caries verde. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Gran plática. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga una pregunta, doctores? Si no, están las redes siempre ahí presentes y con mucho gusto nos pueden mandar algo de dudas, de cuestiones, casos clínicos, porque a veces las preguntas salen pues hasta después. Sí, de cualquier manera, esta plática que acabamos de tener con el doctor va a vivir en YouTube. Creo que están haciendo una pregunta. Hola, doctor, ¿en cuánto tiempo o qué tipo de resina de fluida nos recomienda para este tipo de casos? Esa es una muy buena pregunta. Eh, yo recomendaría ya no meternos en bis GMA ni nada de eso, pero que sea resina tipo bulk. Eh, Tiene que ser bulk, ¿por qué? Porque te va a aguantar el fotocurado y la compresión como tal. O si tienes resina para posteriores, también es adecuada. Resina cotidiana, no diría que, o sea, no es pésima, pero estás tratando con un diente debilitado, entonces lo tienes que tratar con un refuerzo como tal. Entonces, para posteriores y que sea bulk. También la resina fluida puede ser bulk y te va a ayudar bastante a la resistencia. De igual manera, aquí en Dental Training también tenemos todo el tema de resinas, que igual próximamente tendremos todo el tema de pláticas, capacitaciones. Ujú. Entonces, cualquier duda que lleguen a tener, pues también ahí lo vamos a estar manejando. La línea hablando de Dental Trading, la línea de Miserium trae muy buen gama de posteriores. Entonces ya para una reconstrucción está bastante bueno. Pero sí tiene que ser para posteriores. No vayan a usar opacadores o, es que la A35 es la que menos uso, pues voy a meter esa. O sea, no, porque tiene que ser, el color es indiferente, pero que sea para posteriores.